¿Alguna vez has visto cómo lanzan un personaje a través de una pared y después se levanta como si nada, solo para recordar que dicho personaje es supuestamente solo un humano normal? Si lo has visto, perfecto. Eso significa que eres familiar con el concepto del superpoder de Charles Atlas, un tropo que lleva el nombre de un físico-culturista de los inicios del siglo XX. Por definición, el superpoder de Charles Atlas es cuando un personaje realiza una hazaña superhumana, pero la narrativa asegura que no hubo ningún superpoder involucrado. Esa hazaña estuvo completamente dentro de los límites humanos, como grandes demostraciones de fuerza o algún tipo de vista ciega. En la mayoría de casos, este estatus de superhumano sin poderes es conseguido después de un intenso entrenamiento, pero un personaje también puede ser simplemente así de bueno, sin explicación requerida. A pesar de que el nombre no es tan bien conocido fuera de cuando se discuten tropos, la mayoría de nosotros somos familiares con el concepto en sí. Y tiene sentido. Si buscas lo suficiente, lo más probable es que encuentres ejemplos en las series del día a día. Pero, ¿por qué es eso? El recurso narrativo. Los autores usan este tropo como un recurso narrativo para presentar situaciones en sus obras que no serían posibles si se mantuvieran consistentes y realistas con lo que sus personajes son capaces de hacer. El uso más común de este recurso es el de demostrar enfoque mediante entrenamiento. Los personajes en cuestión pasan por un entrenamiento imposiblemente difícil que supone demostrar no solo por qué el personaje es tan fuerte, sino qué tan fijados están en volverse más fuertes. Un buen ejemplo de esto es Asta de Black Clover. Él es capaz de agrietar rocas con sus puños y es el humano más fuerte físicamente en su mundo, al menos hasta donde leí el manga. Pero si es capaz de blandir una fuerza aterradora, es porque tiene una cantidad aún más aterradora de determinación pura y enfoque en ser el mejor. En segundo lugar, al emplearlo, el autor puede retener lo súper, pero aún así mantener las cosas justas. Esto significa que, si bien solo unos pocos del elenco obtendrán habilidades sobrehumanas, aquellos que no las reciban seguirán estando a la altura en la mayoría de situaciones, generalmente las menos inverosímiles. Aquí es donde encontramos a Batman o la Batifamilia. Ellos están al fondo del barril cuando hablamos de poder en DC, pero aún así son unos de los héroes más capaces y confiables que hay para ofrecer. Si todavía hay un Batman habiendo un Superman, entonces el murciélago debe ser muy bueno en lo que hace. Y lo más importante, sirve para subir las apuestas. Sí, tal vez los humanos no pueden enfrentarse cara a cara con los supers, pero el darles a tus personajes el superpoder de Charles Atlas abre las puertas a una plétora de increíbles peleas que no serían posibles si las mantuvieras realistas. Y aun si igualmente los humanos van a terminar perdiendo, lo sigue valiendo solo por qué tan entretenida será la pelea. Aquí es donde series como Kimetsu no Yaiba brillan. Básicamente, todos los humanos reciben super fuerza, durabilidad, reflejos, curación y un sistema de magia no mágico solo para tener la oportunidad de luchar con los demonios. Y su dinámica es increíble. Los humanos pueden realizar básicamente cualquier movimiento que quieran, pero los demonios solo morirían bajo la condición de dar un golpe final en un lugar muy pequeño una vez que estén muy cerca. Mientras que los demonios técnicamente solo tienen que acertar cualquier buen golpe, y además tienen poderes únicos que los ayudan en la pelea. Siempre es una maravilla ver cómo la indómita fuerza y técnica humana derrota al mal que una vez tuvo la ventaja, especialmente si esa derrota involucra una animación de altísima calidad. Pero no todo puede ser tan bueno como parece. Como cualquier otro recurso narrativo, los principales problemas del superpoder de Charles Atlas surgen cuando el autor lo usa en exceso. Uno de los efectos del uso excesivo es que se pierda el sentido del desafío. A ver, aguántenme esta. Dragon Ball. Sí, están los Super Saiyans y el Ki, pero igual de esencial para la serie es el entrenamiento constante llevando rocas cada vez más pesadas. Un entrenamiento tan simple que cualquier humano puede hacerlo, pero solo los mejores tendrán resultados. Eso es divertido y todo, pero esta es la sección de problemas. A ver, díganme, ¿qué se necesita para derrotar a un personaje de Dragon Ball? Un personaje más fuerte. No hay ninguna idea clara de qué tan fuerte es cada personaje o cuánto daño pueden recibir. Solo se sabe quiénes son más fuertes o más débiles. Y lo único que está en juego es, ¿acaso el personaje más débil derrotará al personaje más fuerte? Y eso es todo. No hay una noción o sentido de capacidades generales.
es solo una comparación confusa de fuerzas relativas. Otro es difuminar la línea entre lo super y lo normal. En Hunter x Hunter está la parte de las puertas de prueba, y aunque todavía no conocemos el Nen, los personajes ya pueden empujar puertas que pesan varias toneladas con solo 20 días de entrenamiento. Hay poderes sobrehumanos en este mundo y se pueden aprender, pero sin embargo lo normal está tan increíblemente fuera de los límites humanos que simplemente termina en el mismo saco que lo super. Es como si los beneficios del recurso narrativo no estuvieran ahí. Sí, pasé por un entrenamiento intenso y riguroso de usar objetos pesados durante 20 días. Y por último, puede dañar seriamente la suspensión de incredulidad. La suspensión de incredulidad, como sabemos, es el núcleo fundamental de la ficción, por lo que dañarla tendrá que dar malos resultados. Mi ejemplo esta vez es My Hero Academia. Hay innumerables ejemplos de personajes cuyos poderes no tienen nada que ver con habilidades físicas mejoradas, y sin embargo logran realizar hazañas tan increíbles como enfrentarse al malo final de la temporada sin usar poderes. Para mí y algunas otras personas es extraño, por decir lo mínimo. En el mejor de los casos es una molestia perfectamente ignorable, en aras de tener una buena pelea, pero en los peores va directamente en contra de algunas de las ideas y conflictos presentados por el autor. Este personaje literalmente puede defenderse de múltiples oponentes sin usar un poder a su favor. ¿Cómo es imposible que alguien sin poder se convierta en ningún tipo de héroe? Existe la teoría de que las personas con queer son intrínsecamente más poderosas que los humanos normales, pero a menos que se indique en alguna parte de la historia, entonces es solo un intento de mantener la suspensión de incredulidad intacta. Batman también es un gran culpable de esto. Los planes de contingencia y las peleas en las que ha participado a lo largo de los años lo hacen desconcertante a veces. Su inteligencia y su habilidad pueden ser demasiado exageradas. Al final, el superpoder de Charles Atlas es solo una herramienta para los escritores. La mayoría de las veces ni siquiera es consciente. Es solo el autor olvidando qué tan pocos golpes puede aguantar un humano en pos de hacer que la historia sea más entretenida. No estoy aquí para desacreditar ninguna de estas series. Esto es solo para hablar un poco sobre cómo algunas de ellas abordan un problema común en las peleas de ficción y lo que esto termina siendo por la serie, ya sea bueno o no tan bueno.